Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos escuchan en esta ocasión. Una vez más estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios en esta serie que nos ha venido ocupando ya por algunas semanas, el Sermón del Monte. Bienvenidos, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias. Esperamos que estén mejor que cuando comenzamos con esta situación, que haya sobrepasado, ¿verdad?, toda adversidad. Estamos mirando una luz al final del túnel, estamos saliendo de esto, aún seguimos guardando las restricciones, pero ya miramos, ¿verdad?, un poco más de luz al final del túnel. Seguimos confiando en Dios, en su palabra, y seguimos, por supuesto, atendiendo las indicaciones de nuestras autoridades. Si usted tiene alguna necesidad, me gustaría hacer una oración por ella, por cualquier situación. Sabemos que todavía algunos hermanos necesitan de nuestras oraciones, ¿verdad?, del respaldo, el apoyo divino para su vida, su familia, su matrimonio, sus finanzas, cualquier situación que estén atravesando, que Dios les dé la fuerza para salir adelante. Si quiere acompañarme a orar, vamos a hacer una oración en favor de todo ello, y así vamos a comenzar el estudio en esta ocasión, de este día jueves. Señor Jesucristo, Padre bendito, te adoramos en esta hora. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, el deseo que has puesto en nuestro corazón de estar atentos a la palabra de Dios. Pedimos sabiduría de lo alto, pedimos comprensión espiritual, pedimos que nos hagas comprender plenamente tu voluntad, Señor, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivamos de manera digna del Señor, agradándole en todo, Señor. Que podamos dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Que seamos fortalecidos, Señor, a través de tu palabra, en todo sentido, con tu glorioso poder. Y así perseveraremos con paciencia en toda situación. Pedimos que bendigas cada familia, Señor, que necesita, Señor, una palabra de aliento, que necesita sanidad, que necesita respuesta a sus interrogantes. Que tu palabra traiga una respuesta hoy, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga, Señor, fortaleza, ánimo, y que aumente también nuestra fe en estas circunstancias adversas. Seguimos confiando en el poder de Dios, seguimos confiando en el poder de la palabra, y ahí la razón por la cual estamos aquí escuchando tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, alumbra los ojos del entendimiento, y que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual ha sido enviada en esta tarde, en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como decía, seguimos en esta hermosa serie, el Sermón del Monte. Ya estamos en el capítulo 7, hemos ido avanzados. Quiero agradecer a los hermanos que nos han ayudado en el pasado, que todavía nos va a ayudar un hermano más la próxima semana, ¿verdad?, en otro tema de esta serie. Y seguimos orando por cada uno de ellos, que Dios bendiga sus vidas, le dé la sabiduría y la gracia para traer el pan espiritual. Si usted ha observado en esta serie, el Señor nos ha traído en una manera ascendente en el Sermón del Monte. Por ejemplo, en el capítulo 5, el Señor está declarando cosas muy importantes para nosotros. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si nos damos cuenta, el Señor está poniendo una base en nuestras vidas, ¿verdad? Después de las bienaventuranzas, después de enfatizar los pacificadores, los misericordiosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, el Señor hace una declaración todavía más fuerte. Dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y luego Él viene mencionando la importancia de la ley, ¿verdad? Él termina el capítulo 5 haciendo énfasis en la ley. La ley de Moisés, pero él aplica la ley espiritual, el verdadero significado de la ley espiritual, ¿verdad? Habéis oído que fue dicho a los antiguos, y luego él dice: pero yo os digo, ¿verdad? La aplicación espiritual de la ley, el énfasis importante. Luego entramos al capítulo 6, ¿verdad?, donde trae unos temas importantes también,
Y el capítulo 6 termina hablando acerca de no afanarse, no preocuparse por las cosas de esta vida, sino depender y confiar totalmente en Dios. Y ahora en el capítulo 7 él llama la atención a un nivel más elevado a nuestra vida. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y habla de temas como habló mi hermano Joel la semana pasada, acerca de la puerta estrecha, el camino angosto y el camino amplio. Y hoy, ¿verdad?, acerca del tener cuidado de los falsos profetas. Entonces, de eso es lo que voy a mencionar en esta ocasión, en esta tarde, el peligro de falsos profetas, ¿verdad? Y la importancia de dar fruto para Dios. La decisión, ¿verdad?, entre dos árboles y su fruto. Quiero leer la escritura que nos va a ocupar en esta tarde. Y dice así en el capítulo 7, verso 15 al 20, dice así la palabra de Dios. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vea lo que está diciendo el Señor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor está dando una advertencia, ¿verdad? Después de traernos a un nivel espiritual durante esta enseñanza, el Señor nos da una advertencia también, considerando que hemos madurado y crecido. Ahora Él dice, cuídense, ¿verdad?, de falsos maestros. Van a venir disfrazados de una apariencia de piedad, dice Pablo, pero realmente no son así. Entonces quiero hacer énfasis un poquito en eso de lo que el Señor dice, y consideré dos versiones que del primer versículo donde el Señor nos dice a nosotros que tengamos cuidado. Y esta versión, la Biblia Dios habla hoy, dice, cuídense. Mire esta traducción. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Verdad? Pedro dice que cuando nosotros hablemos, dice que el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y el que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo ello, dice, sea el Señor glorificado. Pero aquí, esta versión está diciendo que hemos de cuidarnos de personas que vienen vestidos de ovejas, ¿verdad? De un carisma aparentemente bueno, pero su finalidad es otra, es aprovecharse, es confundir, es llevar al error. Y vamos a mirar de dónde procede todo eso, quién es quien los dirige, vamos a decir así, quién es el que respalda y dónde basan ellos, ¿verdad?, toda esa mala o falsa doctrina. Otra versión dice, también guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos robadores. Véanlo cómo lo describe esta versión. Lobos robadores, ¿verdad? Vienen a robar, por supuesto. Y ahorita está viniendo a mi mente, dice, cuando el Señor habla de las parábolas, la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, dice que la semilla que cae junto al camino es aquella que cae en la tierra superficial, pero como no tiene profundidad de tierra, viene el maligno y arrebata, roba, dice, aquello que ha sido sembrado en el corazón y hace que esa semilla sea infructuosa. Entonces, si hay alguien que se dedica, aunque parezca increíble, vamos a decir, hay alguien que se dedica exclusivamente a eso, a robar lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, a hacer la vida imposible, a hacer que seamos infructuosos. Y todo eso es obra del enemigo. En esta última parte del Sermón del Monte encontramos dos caminos, encontramos dos destinos
y dos grupos de personas. También encontramos dos tipos de árboles y dos tipos de fruto. Dos grupos a ser juzgados y dos tipos de constructores trabajando en dos tipos distintos de construcción. Si usted ha observado, ¿verdad?, el camino ancho, el camino angosto. Algo que me llamó la atención de la enseñanza que dio mi hermano Joel el jueves pasado es que el Señor dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancho es el camino y espacioso, o ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice, y muchos son los que andan por ella. Pero luego dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino y pocos son los que la encuentran. Vean lo que dice, el camino que lleva a la perdición es ancho, amplio y muchos andan por ahí. Pero el que lleva a la vida requiere algo, requiere esfuerzo, necesitamos encontrarlo. No es tan sencillo, ¿verdad? Es estrecho y angosto y pocos son los que lo hallan. Entonces, a través del estudio de la palabra, ¿cómo vamos a encontrar el camino? ¿Verdad? Hace una semana Natalie enseñó, dice, pedir, buscar y llamar. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama o el que toca, se le abre. Todo el camino de Dios, amados hermanos, requiere esfuerzo de nosotros, requiere indagar, investigar si estamos siguiendo la verdad. Por eso el Señor dice, cuídense de los falsos maestros que vienen a ustedes con el objetivo de engañarlos, de robarles la bendición. Entonces el Señor dibuja de la manera más clara posible la línea entre el camino que conduce a la destrucción y el que conduce a la vida. Por eso nos advierte solemnemente acerca de estos falsos maestros. Pablo dice que los ministros del enemigo así son y nos muestra sus características. El apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, habla de ello. Habla a los efesios, les dice, pónganse toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, dice, o contra carne y sangre. Y él describe las huestes espirituales, la jerarquía del enemigo. Y él da descripción de ello. Dice, cuídense, protéjanse, ármense de toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo puedan estar firmes, que puedan resistir y mantenerse firmes, porque va a llegar el día malo. Y él escribe a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 11, 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, mire, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como dije a un principio, el Señor le dijo a los fariseos, ¿verdad?, que el padre de ellos era el enemigo, que es padre de mentira, dice, porque él ha sido mentiroso, homicida desde el principio. Entonces los falsos ministros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros escogen o adquieren su doctrina de ahí, su ministerio, valga la redundancia de ahí, del padre de mentiras. Se disfrazan, ¿verdad?, como ministro de justicia, dice el apóstol San Pablo. Entonces el Señor también describe la función primordial del enemigo y padre de todo maestro falso. Él lo descubre. Dice que el ladrón viene a matar, robar y destruir. Y de ahí adquieren la misma doctrina sus ministros, sus seguidores, que se autonombran como apóstoles o ministros de justicia. Entonces es la misma función de su ministro, lobos feroces, rapaces, robadores. Y Pablo dice, hablando de ellos, que solamente les interesa el bienestar propio. Entonces Pablo vuelve a advertir al mismo respecto ahora a la iglesia de Roma, capítulo 16, versos 17 y 19, dice, les ruego, hermanos, mire, un ruego, una súplica,
que se cuiden, otra advertencia, de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Y luego dice, apártense de ellos. Vea la importancia, hermano. Si el Señor le habla, le impresiona, ahorita más que nunca hay mucho maestro y no todos son ministros de justicia, no todos, ¿verdad?, basan su doctrina en la doctrina sana, en la doctrina pura, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán, y si fuese posible, dice, aún a los escogidos. Por eso la importancia, el Señor dice, de velar, de orar para no entrar en tentación. El espíritu nuestro a la verdad está dispuesto, pero nuestra naturaleza humana es débil. Por eso debemos de cuidar. Dice el escritor a los hebreos que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque fue pagada por precio de sangre. Fue adquirido con la sangre inmarcesible de nuestro Señor Jesucristo. Es importante cuidar nuestra salvación. Es importante saber que estamos escuchando, que estamos mirando, qué enseñanza nos están guiando, o qué pan estamos comiendo, de qué nos estamos alimentando. Recuerde la enseñanza del domingo. El Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere de este pan nunca más o nunca jamás volverá a tener hambre. El Señor es el pan que necesitamos comer. Es la palabra viva que debemos de desear nosotros. Entonces Pablo dice que debemos de cuidarnos de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Y luego dice, apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia. Amén, diga amén. Lo que es bien conocido de todos. Y luego dice Pablo, y me alegra mucho que vivan en obediencia, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Vean qué tremendo. Que sean sagaces para el bien. El Señor dice ser astutos como serpientes, pero sencillos como paloma. Y si usted mira la función del Señor, Él es un león, lo representa la Escritura como un león, fuerte, valiente, defensor, protector, pero también es humilde, sencillo, como una oveja, como un cordero, dice la Escritura, que fue llevado al matadero. Hermanos y amigos, las Escrituras innumerables veces afirman el cuidado de Dios por nosotros y el deseo de salvación de cada uno de nosotros. Él dice que no quiere que ninguno perezca. Él quiere, ¿verdad?, que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que todos seamos salvos. La Escritura del verso 17 de 1 San Juan capítulo 3, después de ese verso tan famoso del 3:16, dice, el cual dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo al mundo. El deseo de Dios es que nadie se pierda, es que todos seamos salvos. Alguien dijo una vez, lo leí o lo escuché, pero vino a mi memoria mientras preparaba esta enseñanza, y dijo que el camino hacia el infierno está lleno de advertencias, las cuales son ignoradas voluntariamente por los que transitan por él. ¿Se imagina? Hay tantas advertencias en el camino hacia el infierno y muchas veces las ignoramos. El Señor dice, yo soy el camino. Si tienes sed, ven a mí. Yo tengo planes de bienestar para tu vida. El Señor nos anima, nos amonesta. Si estás trabajado y cargado, ven. Si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. El camino de los justos es como la senda de los justos, es como la luz de la aurora. Hay tantas advertencias en el camino y la gente apresurada en sus afanes. Por eso el capítulo 6 termina, no se afanen, no se afanen por nada, ¿verdad? Que no nos afanemos por las cosas de esta vida para prestar atención a las señales de advertencia
que hay en el camino. Entonces son ignoradas todas las advertencias que hay en el camino hacia el infierno. Alguien lo describió de esa manera y creo que tiene sentido. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino correcto. Entonces no hay razón para andar desorientados y sin rumbo. El Señor dice, yo soy el buen pastor. No hay ninguna razón para andar sin un pastor, sin un mentor, sin un guía que pueda guiar su vida. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. No hay razón para andar en tinieblas o a tientas en este mundo. Entonces, Pedro nos recuerda, ¿verdad?, que Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso tengan cuidado de los falsos maestros. Pablo enfatiza esto. Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. El escritor a los hebreos dice que el Señor los acompañó en las afirmaciones, lo que andaban predicando y enseñando los apóstoles. El Señor los acompañó en esas afirmaciones. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El Señor respaldó la obra de los maestros, los ministros o los verdaderos ministros de justicia. Él está bien interesado en nuestro bienestar, nuestra salvación y por supuesto nuestro destino eterno. Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Solamente usted necesita desearlo, anhelarlo. Para terminar, el Señor nos da una clara característica para distinguir a los falsos maestros. Y en la misma lectura que leímos, verso 16 del capítulo 7 en adelante, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Usted diría, no. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es inconcebible, hermano, amigo, que nos escucha, que en un árbol que da mal fruto, usted intente obtener un buen fruto. ¿Verdad? No puede, dice la Escritura, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces hay que buscar los árboles que dan buenos frutos. El árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, ¿verdad?, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice la Escritura, y todo lo que hace prosperará. Ahora yo hago una pregunta, ¿quién está guiando su vida? ¿Quién está guiando? ¿Es la palabra de Dios? ¿Se está alimentando de la sana doctrina? Y una referencia más dice, Mateo 5:12 al 14, cuando el Señor hablaba con la gente, los discípulos observaban la actitud de la gente y le dijeron, entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Cuando la palabra nos confronta y nos compromete a cambiar nuestra manera de vivir, nos vamos a escandalizar. Y el Señor les contesta, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado o no haya plantado será arrancada de raíz. Les respondió, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y luego les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto
y muestran así que son mis discípulos. Basado en esto, he llegado a esta declaración. El árbol que no da fruto y el árbol que da fruto malo, ambos sirven para solo una cosa: ser echados al fuego. Yo deseo que su vida sea edificada, sea transformada, sea cambiada, y que prestemos atención a las Escrituras, escudriñemos las Escrituras, que nos cuidemos de los falsos maestros, que preste atención a lo que está escuchando, de lo que se está alimentando, especialmente en esos días que estamos en casa escuchando muchas voces, que podamos escuchar la voz de Dios. Quiero hacer una oración para terminar. Lo esperamos el próximo jueves, igual con este tema, el Sermón del Monte, con esta serie. Que Dios bendiga su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, que guarde su salida, que guarde su entrada, su andar y su reposo. Cierra sus ojitos y quiero hacer esta oración. Padre, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que nos anima hoy y nos advierte con amor al estar alertas y poder discernir acerca de los falsos maestros y su clara evidencia de fruto o de ser infructuosos. Ayúdanos a dar fruto hoy, Señor, un fruto que perdure y que traiga honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Danos, Señor, de tu Espíritu y que sean iluminados nuestros ojos para conocerle mejor y podamos conocer plenamente su voluntad. Y siempre estar conectados, Señor, a la vid verdadera, al rico o a la rica savia de la vid, Señor. Y que a través del fruto, Señor, mostrar al mundo que somos sus discípulos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra, de ser parte del reino de los cielos. Guíanos, Señor. Alúmbranos y líbranos de todo error y de toda falsa doctrina. Te damos gracias, mi Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios bendiga su vida. Amigos que nos están mirando cada jueves, comparta esta palabra si fue edificación para su vida, que alguien más sea edificado y que crezca en el conocimiento de la verdad. Dios les bendiga. Nos miramos el próximo jueves.